Ustedes han escuchado la Biblia, específicamente el libro de Mateo 24, los versículos 20, que nos hablan acerca de orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. ¿Tuvieron que huir los seguidores de Mashiach en sábado o en invierno? El libro de Mateo capítulo 24, versículo 20, Yahshua aconseja a todos los seguidores que oren para que no tengan que arrancar de Jerusalén en ese día sábado, sea Shabbat invierno. Shalom. Shabbat Shalom, hermano Abundio, el Eterno le bendiga. Shabbat Habíamos Shalom estado para echando de todos menos. mis hermanos. Bendiciones, hermano Abundio. Igualmente, hermanos. Decíamos entonces que la huida de Jerusalén, Mashiach nos decía en Mateo 24, que es un sermón profético, cuando le pregunta, y todo este sermón de Mateo 24, que yo grabé ya 2 audios acerca de eso, Mateo 24, la parte 1, la parte 2, en extenso, de qué se trata, y ahí les explico que está desordenado y tuvimos que hacer una reconstrucción del texto teológicamente, hermenéuticamente, y la sintaxis puesta en el orden cronológico. Después les voy a compartir esos 2 audios, Mateo 24.1 y Mateo 24.2, pero ahí en ese libro nos aconseja Mashiach que no sean en sábado ni tampoco sea en invierno, porque el judío no camina ciertas distancias los sábados, tiene ciertos ritos, ciertas regulaciones las cuales él tiene que seguir en el Shabbat. Una de ellas es no llevar 2 pañuelos, no caminar cierta cantidad de kilómetros, abstenerse de ciertos alimentos que son en Shabbat, en la semana los pueden comer, pero en Shabbat no comen ciertas cosas, y toda una serie de ritos que se le agregaron a Shabbat. Nosotros tenemos los mandamientos entregados por el Eterno a Moisés en el monte Sinaí, y estas 10 ordenanzas que el Padre entrega, ellos, para hacerlo más santo, para darle una mayor connotación de santidad, le agregaron cerca de 2.800 estatutos más a los 10 mandamientos. O sea, para guardar los 10 mandamientos, tú tienes que tener 2.800 reglas aparte para guardar los mandamientos. Esas son doctrinas de hombre, son doctrinas rabínicas. Los mandamientos son solo 10. Los primeros 5 mandamientos corresponden al Eterno, le pertenecen a Yahweh. Y los otros 5 son de nosotros, son para los humanos. Cuando tú vives en un país X y el gobierno se introduce sobre los primeros 5 mandamientos, el gobierno te dice, mira, por ley ya nadie más guarda el sábado, ahora todo es el domingo. El gobierno de Colombia, el gobierno de Estados Unidos, de Chile, de Venezuela te dice ahora que el día de Shabbat va a ser el domingo y que no se va a leer la Biblia, se va a leer un libro sacado por el gobierno que tiene que ver con cosas religiosas. Ahí se está introduciendo los primeros 5 mandamientos, porque ahora vamos a tener otros dioses, vamos a adorar a las deidades mexicanas. Todas las deidades mexicanas del antiguo México van a ser adoradas como antiguamente lo hacían. Eso no puede ser. El gobierno te impone cosas que van en contra de los mandamientos. Nosotros, como seguidores del Mashiach, estamos autorizados por el Eterno a no seguir esas reglas. Y los otros 5 mandamientos, cuando se introduce el gobierno, alguien en estos 5 mandamientos que son para ti, cuando te dicen, no, si ahora te puedes casar con un hombre si tú quieres, o ten 5 esposas, los mandamientos están en contra de eso. No podemos aceptarlo. Y el Padre, y todo surge esto en Mateo 24, porque los apóstoles, los talmidim, le dicen qué cosas va a suceder, cuál es el acontecimiento final de los siglos. Y ahí en este sermón profético, Mashiach mira al horizonte, su vista perdida en los acontecimientos finales, quizás viendo alguna obra de algún ciudadano X, en su mente de ahí les dice, ¿saben qué, muchachos? Oren para que cuando tengan que arrancar de aquí de Jerusalén no sea en invierno ni en sábado, porque el invierno es terrible, baja las temperaturas a bastante frío. Y en sábado tú no puedes hacer lo que haces comúnmente porque es Shabbat. Ahora, es un clima duro, no es generalmente duro en todas las partes del mundo. Y los seguidores del Mashiach, algunos van a tener que huir cuando sea invierno allá, aquí va a ser verano, pero sábado siempre va a ser sábado en todas partes. En Israel en este momento ya es domingo, ya cambiamos al otro día. Por la diferencia de horario, ellos ya entraron a la puesta de sol del día domingo. Sestio Galio, en noviembre del año 66 después de Mashiach, cuando la victoria estaba a su alcance, proporcionó una incomparable oportunidad para huir. El historiador Flavio Josefo, como ya le había dicho, Flavio Josefo, un historiador judío contemporáneo a su época, escribió en su libro acerca de las guerras judaicas, la página 6, el inciso 3, el verso 3, nos dice ahí, abandonaron la ciudad como si fuera un barco a punto de zozobrar. Eso nos escribe Flavio Josefo. Parece que los seguidores del Mashiach de origen judío dejaron Jerusalén en ese momento y se trasladaron al norte y fundaron ahí una colonia en Pella, al sudeste del mar Galio. Las palabras de Yahshua traducidas como huyan a los montes, en la Biblia de Jerusalén puede traducirse adecuadamente como escapen hacia las colinas o vayan hacia los campos. Para allá está ubicado el campo en medio de las colinas. Los seguidores del Mashiach obraron como Yahshua les había aconsejado porque confiaron en sus profecías.
no se sabe de ningún judío, vamos a decir, seguidor del Mashiach, vamos a decirle mesiánico, porque sigue al Mesías, ya sea una madre, un padre, un hijo. No hay registro de que hayan muerto o hayan pasado terribles cosas con estas personas que huyeron de Jerusalén. Se salvaron. La preocupación de Yahshua por el sábado es el instructivo. Nos indica que él sabía que el sábado seguiría en vigencia después del año 66 después de Mashiach. Más de 30 años después de la muerte de Yahshua, no se puso al lado de los mandamientos. Él dijo que el sermón del monte le dijo: no penséis que he venido para prohibir la ley y los profetas, no he venido para prohibir, sino que he venido para dar cumplimiento. Así que les aseguro que el cielo y la tierra van a pasar antes de que una Job se cumpla de la Torá, de la ley, y todas las cosas sucedan. Esto está en Mateo 5, versículo 17 al versículo 18. Ahora, ¿cuál es esa generación de Mateo 24 en el verso 34? Quiso decir Yahshua cuando declaró: no pasará esta generación, después de dar su breve lista de señales de lo que era la segunda venida del hijo de Mashiach, del hijo de Yahweh. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras no van a pasar. Mateo 24, del verso 34 al 35. El Adón quería que sus declaraciones fueran tomadas en serio. Solo estas 3 palabras durante su ministerio las refirió. En los cielos y en la tierra podrían pasar. 2 de ellas las hizo para poner énfasis en la vida o en el contraste que existía de los 10 mandamientos. En la tercera ocasión de esta, Mateo 24, ¿me vinieron a visitar, hermanos? ¿Usted quiere participar de la clase? ¿Quiere que le prepare el lonche? Podríamos clasificar nosotros 2 grupos. Primero, una que es la generación de un periodo, y la otra generación es una clase secundaria, y la generación como un periodo es el primer grupo de la palabra de Yahshua en Mateo 24, versículo 34. Y se entiende el lapso que comienza con la aparición de las señales sería corto y sería breve. Del mismo modo, podemos encontrar lo que es la previsión que se hizo en Mateo 23, versículo 36, en la que se emplea la expresión esta generación en relación con la caída de Jerusalén. Se implementa en el sentido de que el periodo que había de ser medido entre las predicaciones y su cumplimiento sería corto. La gente que estaba viva cuando Yahshua anunció ese fatídico acontecimiento viviría y podría pasar por él. Una generación como una clase de gente, aunque parezca sorprendente, hay varios ejemplos en la escritura que nos hablan acerca de estas generaciones. Por ejemplo, tal es la raza, lo dice la versión Reina Valera en el Salmo 24, verso 6. Y la raza o generación también de los hombres rectos está en Salmo 112, verso 2. Cada una de estas generaciones se refiere a una clase de gente buena, y otra parte que se encuentra en Lucas capítulo 16 versículo 8, cuando Yahshua hace la observación de que los pecados de los pecadores son más astutos al tratar con su congregación, es decir, que los de la misma clase pecadora que los santos. En otros lugares Yahshua habla de una generación malvada y adúltera. Esto está en Mateo capítulo 12 versículo 39, en lo cual dice esta generación que no se arrepiente, Mateo 12, 41, y una generación que no quiere escuchar, Mateo 12, 42. Nos está hablando de estas generaciones. Ahora, de las interpretaciones de la segunda parte, lo más probable es que tan solo 39 años de la predicación de Yahshua era el año 31 después de Mashiach, y la caída de Jerusalén en el año 70 después de Mashiach. Nosotros podemos tomar en cuenta la elevada mortalidad que prevalecía en aquellos días. Muy pocos adultos responsables que escucharon las profecías debían de haber vivido lo suficiente para ver sus cumplimientos. Más difícil aún era ubicar que todavía vivos estén en ese tiempo, vivieron las señales astronómicas de la segunda venida que ocurrieron durante los siglos XVIII y los siglos XIX, según el libro de Apocalipsis capítulo 6 y Apocalipsis capítulo 7. En esa fecha, hermana, hay unos cumplimientos: la caída del sol, el sol, la luna vuelta como en sangre, la caída de las estrellas, el gran terremoto y todo, la luna que se desvanece como tela de silicio. Esos son los señales que aparecen en el libro de Apocalipsis capítulo 6. Y estas profecías se cumplieron en los siglos XVIII y XIX. Mateo 23, verso 36, y Mateo 24, verso 34 y 35, Yahshua emplea la expresión esta generación para referirse a una clase que se resistía y rechazaba el mensaje. No tiene sentido albergar la esperanza en un mundo que va de peor en peor y que no tiene intenciones de acercarse a Mashiach y arrepentirse y poner su vida en Kedushá. Una definida posibilidad es que Yahshua se haya referido al pueblo judío cuya raza o cuya generación él mismo era miembro. Si esto es así, querría decir que la raza judía,
por lo general inmutable en sus actitudes hacia él, continúa de esa misma forma hasta el día de hoy. Recordemos también que vivían en Jerusalén pasaron un holocausto nazi, aunque algunos dicen que no era verdad, pero ahora con las nuevas informaciones, con las nuevas tecnologías, nosotros podemos darnos cuenta de que Adolfo Hitler lo que quería hacer era eliminar a cierta raza de judíos, no a todos los judíos. Él se estaba yendo en contra de los Ashkenazí, los judíos de Europa, que son los más complicados, que son los que tienen más problemas en cuanto a aceptar a otras religiones que se conviertan a la fe judía. Ellos no la aceptan. Si son judíos nacidos de padre y madre, ahí sí. En cambio, los sefaraditas no, ellos son más relajados. Los sefaraditas son los que vivían en la región de España y Portugal, los cuales ellos pidieron otra condición referente a las Sagradas Escrituras y una aceptación diferente. Por ejemplo, el Ashkenazí usa su tzitzit, que es un mandamiento del Eterno que todo seguidor de Mashiach tiene que usar, y ellos los usan afuera. Y se ven, tú los puedes ver con camisa blanca, los puedes ver con pantalón negro o con una chaqueta negra y un sombrero negro. ¿Por qué blanco y negro? Porque ellos dicen que están de luto, porque el templo fue destruido. Por eso rezan y oran en el Kotel, que sería el muro de los lamentos. Ahora, ellos son los más complicados en el sentido de que tienen un acérrimo, vamos a decir, alejamiento de todos los que son otras religiones y los que no pertenecen a su comunidad. Mateo 24, capítulo 14, nos dice que Yahshua vendrá hoy, pronto. Ese hoy puede ser mañana, pasado, no sabemos el día ni la hora. Hay un himno religioso que dice, viene otra vez nuestro Salvador. Oh sí, ya fuera hoy. Ese himno nos dice que todo el mundo, todos los seguidores de Mashiach queremos que sea hoy día. Pero si viniera Mashiach hoy día, ¿estamos preparados? Según el censo, según el conteo, las estadísticas que se han hecho, vamos a poner de 100 seguidores del Mashiach que guardan preceptos, fiestas, estatutos, todo lo que el Eterno le pide. De 100, solamente 2 se salvan. Te lo repito una vez más. Si hoy día juntamos varios seguidores del Mashiach, de diferentes países, el que tú quieras, seguidor del Mashiach de tomo y lomo, acepto a la voluntad del Eterno. De 100, solo 2 se salvan. Si viene hoy día Yahshua. Esa es la condición en la cual nosotros estamos. Mateo 24, versículo 14 dice, proclama las buenas nuevas del reino del mundo entero para dar testimonio a todos los gentiles y entonces vendrá el fin. Esto nos quiere decir que el testimonio a todos los gentiles no ha sido entregado, no ha sido evangelizado a todo el mundo. Todavía yo puedo ver en internet muchas iglesias evangélicas con muchos seguidores, cerca de 80.000 miembros, algunos canales en los cuales te enseñan cosas de la inmortalidad del alma, te enseñan que el infierno existe, que si tú eres malo te vas al infierno ya, pero si eres bueno te vas al cielo enseguida. Todo ese tipo de doctrinas las enseñan. Te enseñan también acerca de las fiestas que no están vigentes, que todos los mandamientos quedaron abolidos en la ley. Y así sigue y sigue la gente creciendo en la ignorancia, en el error, y cada vez el grupo se va acortando más. Va a llegar un zarandeo que dentro del pueblo del Yahweh, dentro del pueblo de Mashiach, van a tener también que salir esos seguidores de Mashiach, y podríamos citar otros más. Pero lo más importante todavía en estos tiempos del Nuevo Testamento o del Brit Hadashah, la palabra griega que se usa ahí, en la cual es traducida como gentiles o naciones en las versiones castellanas que aparecen en Mateo 24, versículo 14. La palabra que aparece ahí griega es etne, E-T-H-N-E, etne, la cual deriva también de nuestra palabra étnico o etne en los días de Mashiach significaba nación, pero también significa pueblo, grupo de pueblos, clase, castas, tribus. Ciertamente esto significa que los extranjeros, y por esas algunas razones del castellano, en el Nuevo Testamento los traduce como gentiles. El libro de Hechos, el capítulo 10, verso 45, los fieles de la circuncisión que habían venido a Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se le derramara el don del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, Yahshua el Mashiach. Ellos se quedaban, no podían creer cómo podían recibir este poder. Nosotros también lo hemos recibido, hermano. Muchas veces hemos hecho actitudes, cosas que hemos sido usados por el Eterno, a pesar del envase, a pesar del hermano o la hermana, la palabra y el mensaje Yahshua lo usa igual. Efesios 2, versículo 11, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos, pero por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, para ayudar a comprender cabalmente la amplitud del desarrollo de todo lo que es la evangelización, de lo que es el reino. Las buenas nuevas de salvación implican para la Kehilá, seguidora de Mashiach, el centro de las investigaciones de las comunidades avanza en favor de la que es la misión, la proclamación de las nuevas de salvación.
Ahora, la palabra gentil o naciones o etne del griego, por pueblos, grupos diversos de tamaño que se pueden definir claramente en otros pueblos por raza o el idioma, un sistema económico, sus ocupaciones, sus clases sociales. En toda esta medida, nosotros podemos ver que Yahweh tiene un llamado especial. Y ese llamado especial es: salid de ellas, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. O sea, lo que ellos creen tienen que reformarlo, tienen que depurarlo y acercarse a la verdadera fe de Mashiach. ¿Cómo lo hacemos? Yahweh nos ha enviado a cada uno de nosotros a ser portadores de su palabra y ser usados por la palabra del Eterno que vive en nosotros. Yahweh es la palabra, por eso decimos que la palabra vive en nosotros. Nuestra composición: fuimos hechos del polvo de la tierra, pero Yahweh alentó en la nariz de Adán el aliento de vida. Ese aliento es Yahshua el Mashiach. Por eso tú vas a encontrar dentro del grupo de los satanistas, vas a encontrar del grupo de internet de la gente que no cree en Yahweh, la gente de la nueva era, los hindúes y cuánta persona mundana que tú conozcas te van a decir: ¿sabes qué? Yo no creo en las religiones porque dentro de cada uno de nosotros hay un Dios, hay un ser divino en nuestro interior. Te dicen eso. En parte es verdad y en parte es mentira, porque nosotros no podemos sacar nada bueno de nosotros. Todo es podrida llaga, putrefacción. Lo que sale de la boca del hombre es lo que contamina, no lo que entra, decía el rabino Shaul cuando hablaba acerca del lienzo que descendía y tenía que comer cosas inmundas. Ahora, hermanos, estos seguidores del Mashiach que el Eterno los llama, tienen que depurar las vidas y tienen que restaurarse y entrar justamente en estos caminos que el Eterno en algún día va a hacer su llegada, la verdadera, no de las falsas venidas de Mashiach, porque van a haber muchas falsas venidas de Mashiach y nosotros tenemos que estar atentos a las señales. Les doy una pista: porque van a venir muchos con las mismas señales en los cielos, con los ángeles, se va a escuchar un shofar. Todo lo que te dice el libro de Daniel, de Apocalipsis, referente a la venida de Mashiach, esto va a ser imitado por Satanás, imitado por él, por sus demonios. Dice el libro de Apocalipsis que hará señales de tal manera que va a engañar incluso a los escogidos. Tú y yo somos unos escogidos y podemos ser engañados. No estamos salvos, hermanos. No estamos ya resguardados de esto. Mire que esté firme, que no caiga. Si nosotros nos decimos: no, ahora ya estoy bien, a mí nada más hace caer, hermano, tenemos que ponernos a cuenta. Siempre hay un pecadito escondido en el cual entorpece la comunión con Yahweh. Ahora, el Ruach HaKodesh es derramado en Pentecostés sobre 120 hombres seguidores del Mashiach y obedientes, a que además obraran, les ayudó a ganar 13.000 conversos en un solo día. Imagínate, 13.000 convertidos en un solo día. Si no me crees, puedes leerlo, está en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 41. ¿Qué ocurría entonces? En nuestros días, cuando miles de seguidores de Mashiach fieles o cristianos de otras denominaciones, obedientes al arrepentimiento, hablan plenamente su corazón en todo el mundo para recibir al Ruach HaKodesh. Hermano, ¿tú crees que cuando esto pase el diablo se va a quedar tranquilo? Cuando a nivel mundial no sabemos en qué país las personas comiencen a aceptar a Yahshua y se refieren sus vidas, el mundo de las tinieblas prende las alarmas, suenan las sirenas en el mundo de Satanás, porque los seguidores del Mashiach se están consagrando y están alcanzando el blanco. ¿Sabes lo que pasa ahí? Desciende un ángel del cielo con las llaves del pozo del abismo y abre ese pozo del abismo y salen cientos y cientos y miles de demonios. De las 3/4 partes de la rebelión se encuentran prisioneros en este planeta y ellos van a salir a tentar, a destruir y a engañar a todas esas personas seguidores del Mashiach, como los 120 que estuvieron ahí en esa fiesta de Shavuot, de Pentecostés, cuando Yahshua desciende en forma espiritual y se convierte en 13.000 conversos en un solo día. Eso va a pasar, se va a activar la lluvia tardía y nosotros vamos a salir a proclamar las verdades del sábado. Muchas personas pentecostales, católicas, musulmanes, judíos, de diferentes religiones van a comprender que poseemos la verdad, la van a aceptar porque en nosotros hay un poder, una fuerza, el Ruach HaKodesh trabajando como nunca antes lo ha hecho. Se van a convertir, se van a acercar a lo que nosotros creemos y junto con nosotros vamos a ser perseguidos. El libro de Joel, capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y Jerusalén, y reuniré a todas las naciones, y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron en todas las naciones y repartieron sus tierras. Es posible que Yahshua no regrese hoy, hermanos, pero podemos creer y confiar que Él viene pronto. Que Yahweh les bendiga, que Yahweh les dé shalom, que les dé un excelente Shabbat a cada uno de ustedes y confiemos en las promesas de que Yahshua regresa pronto.